muchísimas gracias por la invitación. A mí me hace mucha ilusión estar aquí hoy por distintos motivos. Como me decía nuestro representante del CARF aquí, yo he tenido la fortuna de estudiar teología bíblica en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma y he podido participar en muchas clases con profesores de altísimo nivel, de una gran profundidad doctrinal y también de una calidad académica excelente. Y eso es en gran medida gracias a la acción que hace el CARF en Roma. He tenido compañeros de distintos países. Cuando estaba estudiando la carrera de teología bíblica, un sevillano como yo, perdido en la urbe de Roma, tenía como compañeros de clase a un sacerdote de Indonesia que hablaba Bahasa y tenía otro compañero de Sudáfrica. Y eran sacerdotes diocesanos que habían sido enviados por sus obispos para estudiar en Roma, en gran parte también por la colaboración que se hace con el CARF. Y el Centro Académico Romano Fundación para mí es una realidad patente, quizá para algunos es todavía algo distante, pero me parece que es algo cercano y muy real. Yo decía que había tenía la oportunidad de estudiar teología en Roma, bastante joven, desde los 24 años. Luego, después de 5 años dedicados intensamente al estudio de la teología y especialmente de la teología bíblica, habiendo profundizado en griego y en hebreo, tuve la oportunidad de irme a vivir a Tierra Santa. Y del 2013 al 2018 he estado trabajando como director ejecutivo del Instituto Polis, que es una escuela de humanidades en Jerusalén, donde además de las lenguas clásicas y antiguas se estudian lenguas semíticas, y eso permite el contacto entre la población local judía, musulmana y cristiana en todos los niveles, profesores, alumnos, amigos. Y durante ese tiempo también estuve haciendo la investigación para el doctorado. Por fin pude defender el doctorado en la Universidad de la Santa Cruz en 2019 y bueno, pues el tema principal de mi investigación es la Biblia. En concreto estoy centrado en los profetas menores, y si alguno no puede dormir esta noche, pues le aconsejo que lea el libro del profeta Abdías, que es el tema principal de mi investigación, aunque en realidad es el libro del Antiguo Testamento más breve, son 21 líneas. O sea que podremos leerlo ahora, pero no lo vamos a hacer porque tenemos poco tiempo. Soy José Ángel Domínguez y ahora trabajo como director ejecutivo de la Fundación Queretsio. Luego comentaremos algo sobre qué es Queretsio, a qué se dedica, y estamos invitados, colaborando con la plataforma Omnes, que a mí me ha servido muchísimo para conocer también mejor la actualidad de otros lugares. Si bien yo tenía la oportunidad de estar en Tierra Santa, no sabía cómo estaba la situación de la Iglesia en otras partes del planeta. Y Omnes hace una investigación y un estudio y una presentación de la información de tipo periodístico también muy actual, y siempre me ha parecido una oportunidad muy buena de tenerlo cerca, desde que hace 3 años tomó también el CARF la gestión, y también hemos participado en varios eventos con ellos. Como decía, para mí el CARF ha sido también como un padrino. Desde hace muchos años mis compañeros, los sacerdotes, seminaristas han podido tener una formación de calidad y de profundidad gracias a esa ayuda. Y entonces vamos a entrar ya en el tema de hoy, que se titula Tierra Santa, el lugar donde vivió Jesús, y vamos a dividirlo, vamos a tener una introducción y unas conclusiones, y lo vamos a dividir en 3 partes. Descubre, conoce y eleva. Esas son las 3 cosas que me gustaría hacer hoy. Descubrir la Tierra Santa, conectar con la Tierra Santa y luego elevar y profundizar. No sé cuántos de los asistentes o cuántos de los que verán esto cuando esté grabado han estado en la Tierra Santa. No vamos a hacer una encuesta, pero si alguno ha tenido la oportunidad de hacer una peregrinación o ya la tenía planeada, algunos quizá la tenían planeada para hacer en estos meses. Y me parece interesante hacer una pregunta que intentaremos también afrontar más adelante. En Tierra Santa, ¿cuántos cristianos hay? ¿Cuál es el porcentaje de cristianos que hay en la Tierra Santa? No voy a decir el número ahora, pero me gustaría que pensarais, ¿no? ¿Cuál es la idea que uno tiene? Bueno, pues vamos a entrar con el primer tema de la introducción, y es que si uno abre las noticias a día de hoy se encuentra con una situación que no nos deja indiferente. Un reciente artículo también de Omnes en su página web presenta a la hermana Nabila desde Gaza, que dice: nos jugamos la vida cada minuto. La situación de esos cristianos, que son un porcentaje pequeño, no sabemos todavía cuánto, pero son un porcentaje pequeño, es muy arriesgada, muy tensa. Y no vamos a entrar aquí en la cuestión de la situación política o
cómo se ha llegado a esa situación. No es este el momento para hablar sobre eso, pero sí me gustaría presentaros, a partir de esa situación de actualidad, la pregunta de ¿cuánto me afecta? Si es solo un debate en el café o si tiene algo que ver con a qué me dedico profesionalmente. Hace 2 días aquí en Barcelona tuve también la oportunidad de dar una conferencia. Esa sí era específicamente sobre la situación y el conflicto y cómo se ha llegado ahí. Y una de las personas me decía, bueno, es que a mí me afecta directamente porque yo tengo muchos negocios con personas en Tel Aviv, en Nazaret, en Jerusalén, y se ha visto completamente afectado, ¿no? Pero para el resto de las personas, ¿cuánto me afecta? Para un cristiano, ¿no? ¿Cuánto me afecta? Vamos a descubrirlo, ¿no? Para ver si me afecta tenemos que ver qué es Tierra Santa. Y en esta primera parte vamos a hablar sobre el significado de esa expresión, Tierra Santa. Antes de empezar una de las sesiones que tenía esta semana, me llegó un mensaje de una guía turística de Israel, una amiga mía, judía, que había visto uno de los carteles en redes sociales y me decía, ¿por qué le llamas Tierra Santa? ¿A qué te refieres con Tierra Santa? ¿Hasta dónde llega? ¿A qué país te estás refiriendo? Lógicamente me estaba animando a mojarme sobre la cuestión política. No voy a entrar de nuevo en eso, pero sí me parece que la pregunta es interesante, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Qué significa Tierra Santa? Y en vez de hacer una teoría, en vez de soltar unas definiciones, me gustaría visitar con vosotros, aunque sea virtualmente, algunos de los lugares de Tierra Santa, para luego intentar ver qué es lo que tienen en común, ¿no? Por ejemplo, podemos viajar mentalmente a Cafarnaúm, una pequeña aldea de pescadores situada en el borde del mar de Galilea, que no existe a día de hoy. Se cumplió aquella promesa de Jesús de que sería igual que las ciudades de alrededor que no habían recibido al Señor, que le decía, ¿y tú, Cafarnaúm, piensas que llegarás hasta lo alto? ¿No? Que quedarás arruinada, ¿no? Bueno, pues ahí está Cafarnaúm arruinada, la roca basáltica de las casas originales se ha podido desenterrar y se puede recorrer las pequeñas callejuelas y casas de la zona de Cafarnaúm. Era una ciudad muy importante entonces. Pensemos que era el lugar donde se controlaban los impuestos, donde estaba el recaudador de impuestos de la región, que era un tal Leví, al que Jesús también llamó para que le siguiera, Mateo. Era también el lugar donde había varias empresas, emporion en griego, por ejemplo, el emporio de los hermanos, de los hijos de Zebedeo, que se dedicaban a la pesca. Había una sinagoga muy grande. Lo que se conserva ahora no es la sinagoga de tiempo de Jesús, sino una que se construyó justo después, pero se puede ver cuando uno va físicamente a la sinagoga de Nazaret que debajo está la original. Se puede ver la diferencia del color de roca. Por un lado está la más moderna, de piedra blanca, de limestone, que es la típica piedra de allí, y luego la roca basáltica de la región, que es la anterior. Ahí Jesús dio el discurso del pan de vida, por ejemplo, y ahí es donde él dijo a San Pedro, ¿no? Vosotros también os vais, ¿no? Y dijo, ¿y a dónde iremos? ¿No? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Comenzó un debate, una división, dejaron de seguirle muchos de los discípulos, ¿no? Podemos imaginar también los sentimientos de Jesús cuando ve esto. Jesús vivió ahí. Además, aunque Jesús es de Nazaret, cuando comienza su predicación traslada su centro de operaciones a Cafarnaúm. Y en la casa de Pedro, ahí se instala. Cuando dicen que vuelve a su casa, se refiere a esa ciudad. También podemos dar un pequeño salto. A pocos kilómetros de Cafarnaúm está Nazaret. Cafarnaúm decía entonces era una ciudad importante, Nazaret no era una ciudad importante. Era un sitio completamente olvidado. Era un pueblecito de algunas casas donde había un pequeño taller de un artesano llamado José, y a poca distancia había una casa donde vivía una joven llamada María. Y a día de hoy pues existe una gran basílica del siglo XX que contiene dentro una cripta de la época medieval, que tiene dentro una capilla de la época bizantina, que tiene dentro una gruta del siglo I, que tiene dentro la casa donde el ángel se le apareció a María. La casa estaba la mitad cavada dentro de la roca y la otra mitad construida hacia afuera, con 3 paredes. Esas 3 paredes están en Italia, en Loreto. En cambio, la parte que es dentro de la cueva es lo que se puede visitar. Aquí es donde Dios se hizo hombre, ¿no?
De hecho, hay un lugar dentro de esa capilla que marca Verbum caro hic factum est. Aquí se hizo carne el verbo. Estoy saltando deliberadamente de tiempo, no vamos por orden cronológico, no vamos por orden geográfico. Bueno, técnicamente estamos yendo de norte a sur, pero bueno. Este es el río Jordán. En otro momento de la vida de Jesús vino aquí a escuchar a Juan el Bautista y aquí fue bautizado por el precursor y hubo una visión de una teofanía, una manifestación del Padre y el Hijo sobre Jesús, y el sitio, esta foto es de hace 2 años, ha cambiado un poco, pero muy poco, ¿no? Queda muy poca agua del Jordán, es un pequeño riachuelo ahora mismo, y es la frontera entre 2 estados, ¿no? De un lado está Palestina, de Israel, y del otro lado está Jordania. Y esta sala, que da toda la impresión de ser una mezquita, porque lo fue, antes había sido también una iglesia, y antes había sido también la casa de una persona adinerada, en concreto la segunda planta de la casa probablemente de Juan Marcos o del evangelista Marcos, donde Jesús se reunió para celebrar la última cena. Ese lugar es muy importante en la tradición cristiana, no solo es el lugar de la última cena, sino que ahí se apareció Jesús el domingo de resurrección, después de haberse aparecido a los discípulos de Maús. Y luego ahí mismo estaban reunidos los discípulos en oración con María. Y también ahí vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y esa fue la sede de la primera iglesia. El origen de la cátedra es el asiento de Santiago, que estaba ahí. El asiento de Pedro lo puso en Roma, la sede de Pedro está en el Vaticano, pero la sede de Santiago, que era el obispo de aquí, estaba en esta sala. Y por supuesto podríamos ir al Calvario, ¿no? Ahora mismo es un edificio, la iglesia del Santo Sepulcro, un lugar enorme, con distintas secciones. Tiene un lugar donde es el lugar de la tumba, otro lugar donde es la capilla del lugar físico del Calvario, donde está la roca, y luego también la capilla donde se encontró la cruz. Ha pasado por todo tipo de fases. Si a alguno le interesa el origen de esta imagen, es el libro de Huellas de nuestra fe, de Jesús Gil, que lo recomiendo muchísimo. Tiene los mejores gráficos y las mejores explicaciones de los lugares santos que yo he visto en un libro. Entonces, ¿qué significa Tierra Santa? Bueno, es el lugar donde Dios ha estado. Quizá ahora, en la cultura actual, cuando uno habla con unos amigos, gente menos practicante, menos creyente o agnósticos, te dicen, bueno, en realidad yo acepto que existe un Dios o una deidad. Yo amo a Dios, o Dios existe, incluso amo a Jesús. Pero a mí todos esos detalles de la iglesia, o de que hay que hacer esto o lo otro, o de que es aquí o allí, o ir a misa el domingo, todas esas cosas específicas, me parece que Dios no lleva una lista de esas cosas, ¿no? Pero esa visión de Dios es no refleja realmente al Dios que tenemos. El Dios que conocemos ha elegido un lugar y un sitio para actuar. Dios nos sale al encuentro y elige para ello un lugar y un tiempo específico. Por supuesto, Él podría estar en todas partes, en todo momento, pero ha decidido intervenir en la historia en un lugar y un tiempo. El tiempo es la historia de la salvación y la plenitud de los tiempos, y el lugar es Tierra Santa. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido por qué es Tierra Santa, ¿no? Físicamente, cuál es esa tierra. Entonces, se puede decir Tierra Santa en sentido amplio o en sentido específico. Todos los lugares donde ha estado la revelación divina, podemos decir en el cristianismo y en el judaísmo, o incluso podemos incluir también el islam, las 3 religiones monoteístas, tienen este territorio en común que va desde el río Tigris y Éufrates, donde se encuentra Ur de los Caldeos, hasta Egipto o incluso Roma, si incluimos también la predicación apostólica, ¿no? En sentido amplio, la Tierra Santa es los lugares que aparecen en la Biblia. Por tanto, tendríamos que incluir Ur, que se encuentra en la parte oriental del Tigris y el Éufrates, ya desembocando en el Golfo Pérsico, de la parte oriental, y también tendríamos que incluir hacia occidente Egipto, donde estuvo Abraham, donde estuvo Moisés, y no lo olvidemos, donde estuvo Jesús, que huyó a Egipto con María y José al poco de nacer. También tenemos que incluir, por supuesto, en el sentido amplio,
Tiro y Sidón y toda la región del norte donde Jesús estuvo predicando, pero incluso si incluimos todo lo que aparece en la Biblia, en el Nuevo y el Antiguo Testamento, pasamos también a Antioquía, también tenemos Asia Menor, tenemos, por supuesto, ¿no?, Gálatas, y tenemos los Colosas, y tenemos Corinto y los países y todas las ciudades de Grecia donde predicaban. Si vamos al sentido un poco más estricto, en sentido reducido, podemos incluir los sitios donde Jesús estuvo físicamente. Y, como decía, aparte de incluir su estancia en Egipto y su predicación en el norte, en Tiro y Sidón, en el actual Líbano, habría que considerar, por supuesto, la ciudad de Nazaret, situada en el norte. Quizá, si alguno tiene menos conocimiento de la parte geográfica, bueno, este es el mar Mediterráneo, que es prácticamente una línea que sube de norte a sur, tiene una pequeña esquina. La pequeña esquina que se ve es el Monte Carmelo entrando en el mar Mediterráneo. Y el cabo que genera el Monte Carmelo entrando en el Mediterráneo es la actual ciudad de Haifa, donde se encuentra efectivamente el Monte Carmelo. A la misma altura, pero un poco hacia el este, se encuentra el mar de Galilea. El mar de Galilea alimenta el río Jordán, ya debajo del nivel del mar, que baja de norte a sur en línea recta hasta desembocar en el Mar Muerto. Entonces, poco antes de que el río Jordán desemboque en el Mar Muerto, tenemos la ciudad de Jericó, que es una de las ciudades más antiguas del mundo, con ocupación continuada, con habitantes de forma continuada, unos 10.000 años. Y cerca está efectivamente la ciudad de Jerusalén. Entonces está la región de Judea, que va desde Jericó hasta la parte del mar, lo que en tiempos de Jesús era Samaria, y la parte de Galilea. Y entonces Jesús estuvo predicando en la Decápolis, estuvo también en Gerasa, pero la mayor parte de su predicación se centra en Galilea, Nazaret, Caná, Cafarnaúm, alrededor del lago, y también en Judea, en Jerusalén y en los alrededores, y también en Jericó. Y en una ocasión por lo menos, en 2 ocasiones por lo menos, sabemos que Jesús, para ir del norte al sur, atravesó por la tierra de los samaritanos, que no era lo habitual. Y ahí está la ciudad de Samaria, la ciudad del pozo de Jacob, y donde tiene encuentro con la mujer samaritana. Y si ya focalizamos la Tierra Santa, hay que mencionar la ciudad santa, que es Jerusalén. Aquí hay varios lugares santos de gran relevancia. Tenemos, por supuesto, Getsemaní, situado al otro lado del torrente Cedrón. Y enfrente de Getsemaní tenemos la explanada del templo de Salomón. El templo de Salomón había sido destruido y el segundo templo había sido construido sobre la misma roca. A día de hoy es donde se encuentra la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa en la explanada. Un poco al norte, pero pegado, se encuentra la fortaleza Antonia, que los romanos habían construido para dominar sobre la explanada y tener también el control del acceso de las carreteras. Ahí es donde estaba reunida la corte y donde tuvo lugar la flagelación, por ejemplo, ¿no? Jesús fue juzgado aquí. En cambio, en la otra parte de la ciudad, en la parte sur, está la ciudad noble, la parte alta de la ciudad, es donde se encontraba la casa de Juan Marcos, lugar del cenáculo, y también la casa del sumo sacerdote. Sabemos que Jesús había estado aquí celebrando la última cena. Después de decir la bendición, cruzó el torrente Cedrón y se fue a Getsemaní para hacer la oración allí. Allí fue capturado y llevado a casa del sumo sacerdote, probablemente por el mismo recorrido, a una casa cercana a donde él había estado. Y después de la condena, muy temprano por la mañana, se lo llevaron a la Torre Antonia, a Pilatos. Pilatos lo envía a Herodes, porque dice que él es el rey de Galilea. Herodes lo devuelve, y ese día, que es el día de la crucifixión, Jesús carga con la cruz y saliendo por la puerta judiciaria llega a este punto que es el Calvario. Son los lugares santos. En cuanto a las ubicaciones clave, me parece que podríamos seguir muchísimo tiempo, ¿no? Y sobre épocas clave, esto sí quedaría para muchísimas conferencias, vamos a ser breves. A mí me sirve también, y creo que también es un poco didáctico, ahora vamos a hablar un poco a brocha grande, ¿no? Vamos a pintar a lo gordo, y luego, si hay algún especialista en historia que me perdone, porque se puede precisar muchísimo. Pero para ser ágiles me parece que puede ayudar este esquema. Nosotros estamos en el año 2023, es decir, hace poco más de 2000 años nació Jesús. Entonces, es una referencia. Pero es que además resulta que casi 2000 años antes de Jesús estaba Abraham. Por tanto, para enmarcar la historia de la salvación, podemos dar un salto de 2000 años de nosotros a Jesús y de Jesús a Abraham.
Pero es mejor todavía, porque resulta que entre Abraham y Jesús, que son 2000 años, en el año 1000 a.C., el rey David conquista la ciudad de Jerusalén. Por tanto, podemos situar la época anterior a Jesús, 1000 a.C. David y 2000 a.C. Abraham. Y no los marco porque son los más importantes, para un judío mucho más importante quizá Moisés, o para un musulmán sería mucho más importante Mahoma, por ejemplo, ¿no? Entre Jesús y nosotros, que son también unos 2000 años, no exactamente en el año 1000, pero en torno a después del año 1000, tienen lugar las cruzadas. Por tanto, tenemos 4 bloques de 1000 años para organizar la cronología, lo cual nos sirve también, pues decía un poco, no es exacto, pero es pedagógico, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido en ese periodo? Bueno, Abraham sale de Ur de los Caldeos, luego su nieto, su familia vive por allí. Abraham tiene un hijo que es Isaac, Isaac tiene un hijo que es Jacob, Jacob tiene un hijo que es José, que acaba en Egipto, y de Egipto lo saca Moisés. Luego se conquista la tierra prometida. Entonces este es el periodo del reino de Israel, de los reyes, hasta el exilio a Babilonia. El exilio no duró muchísimos siglos, duró unos pocos años, unas décadas. Y a la vuelta del exilio, de nuevo se reconstituye y hay una pelea muy importante que para los que van a misa con frecuencia, pues es lo que se está leyendo en las lecturas ahora, que es la historia de los macabeos. Tiene lugar en torno al 167 a.C. Y ya llega a los tiempos de uno de los descendientes de los macabeos, es Herodes, que es el que aparece en tiempos de Jesús. Entre Jesús y la época cruzada se puede decir tantas cosas de 1000 años, ¿no? Pero podemos destacar un momento clave que es la conversión del Imperio Romano con Constantino, que para Tierra Santa es esencial, porque a partir de ese momento se empiezan a construir las basílicas de Tierra Santa. Y luego tiene lugar un evento importantísimo que es la entrada del Islam. La llamada de Mahoma a seguir una expansión territorial que lleva a conquistar hasta España, ¿no? Y hasta Persia. Y eso, la égira de Mahoma es en el 612, en el 622 fallece y ahí entra también la conquista de Jerusalén. Y en época posterior, bueno, pues tenemos, desde los cruzados hasta ahora podemos marcar muchas cosas, pero en Tierra Santa lo importante que marca la historia es la entrada del Imperio Otomano y su salida en la Primera Guerra Mundial, es decir, en el año 1517, Solimán el Magnífico, de origen turco, conquista Tierra Santa y pasa a ser parte del Imperio Otomano, que cae en la Primera Guerra Mundial por los ingleses y los franceses. Y eso da comienzo a una época mucho más cercana a nosotros, donde es la época de la creación del Estado de Israel y toda la situación actual del conflicto desde la Guerra de Independencia o desde la guerra entre árabes e israelíes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación del contexto temporal del que nosotros vamos a hablar. ¿Y a dónde veníamos con esta pregunta de qué es Tierra Santa? Bueno, podemos entenderlo así. Nosotros tenemos los 4 evangelios que nos cuentan la vida de Jesús. No es una biografía el evangelio. No dice Jesús nació en tal fecha y medía tanto y luego conoció a no sé quién. No va contando los hechos cronológicamente. Los evangelios son una transmisión de cómo Jesús transmitió el reino de los cielos de palabra y de hecho. Pues la mayor parte de los evangelios es la pasión. No es una biografía en el sentido literario de la palabra, aunque tiene muchos elementos de biografía literaria. Esos son los 4 evangelios canónicos. Bueno, pues en ese contexto, la Tierra Santa funciona como el 5.º evangelio. Es una expresión de los padres de la Iglesia, muy antigua, y dice que el lugar donde eso ocurre es el 5.º evangelio. Nos ayuda a entender mucho mejor qué significan los actos y las palabras de Jesús. De manera que descubrir qué es Tierra Santa, que era esta primera parte, es un desafío. Como veis, hemos pasado 4.000 años de historia y miles de kilómetros de territorio. Entonces, bueno, animaros a seguir buscando y seguir reflexionando sobre esos lugares, pero también, sobre todo, no solo a descubrirlos, sino también a conectar con ellos, ¿no? Y eso viene también de un evento muy específico, que es el Camino de Emaús. El día de la resurrección, Jesús invierte muchísimas horas paseando con 2 de sus discípulos, explicándole las Escrituras. Él dijo la mejor explicación que hay de la Biblia, pero no está grabada, ¿no? Y entonces el Camino de Emaús lo recorrían estos discípulos, según el Evangelio de Lucas, tristes, habían abandonado al grupo de los discípulos porque Jesús ha muerto,
y ahora no saben qué hacer, ¿no? Y después de ese encuentro con Jesús, su vida cambia de nuevo. Y este es el pasaje que yo quería centrarme ahora. Y después de llegar a la ciudad de Maús y tener la cena, en la fracción del pan reconocen que Él es Jesús, se desaparece y entonces ocurre esta escena. Y se dijeron uno a otro: ¿no es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y explicaba las Escrituras? Y al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: el Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Habíamos lanzado al principio esa pregunta, ¿no? De ¿esto me afecta? Bueno, pues esto me afecta. Este es el mensaje para nosotros, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestra conexión con ese evento de Emaús? Bueno, pues nosotros, y así comienza esta segunda parte, nosotros somos herederos de la promesa. ¿A qué me refiero? Me refiero a este pasaje que San Pablo utiliza en Gálatas, donde dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis sido revestidos de Cristo. En la carta está hablando sobre, bueno, muchos lo conoceréis también porque es el texto que se utiliza en la misa de San José María, por ejemplo, de la filiación divina, ¿no? El Abba Pater, ¿no? Pero antes de decir eso dice lo siguiente, dice: ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, sois también descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿A quién está hablando San Pablo en este pasaje? Lógicamente está hablando a un grupo de personas de su tiempo, pero también a través de la fe sabemos que nos está hablando a nosotros. Está hablando a los primeros cristianos, pero está hablando a todos los cristianos. Y lo que les está diciendo es que es cierto que existen esas promesas que los judíos habían recibido, pero vosotros sois los herederos de esa promesa. Y por si hay duda, menciona directamente a Abraham. Por tanto, esto que he explicado ahora, esta línea del tiempo y ese mapa, no deberíamos verlo los cristianos como una cosa del pasado o como una cosa de una inquietud intelectual, ¿no? Bueno, pues voy a conocer más sobre Tierra Santa. No, hay que descubrirla, pero hay que conectar con eso. Y es cierto que el título de la charla es El lugar donde vivió Jesús. Pero Jesús resucitó y está vivo. Entonces, esas cosas pertenecen a nuestra herencia. Nosotros recibimos de Jesús esa conexión. Nosotros somos los herederos. Aquí hablo también del significado de nuestra fundación, Creccio. Creccio significa herencia en latín. Es la aceptación de una herencia. Y parte de lo que consideramos nuestra misión es comunicaros, por eso estoy muy orgulloso de poder estar aquí para deciroslo, que os hayáis juntado y deciros: esta es vuestra herencia. La preocupación por la Tierra Santa no es simplemente una sensación de que las cosas no deberían estar mal y de que no debería haber guerras en el mundo, sino que es nuestra familia. Imaginaos que de repente os llega la noticia de que un familiar vuestro ha fallecido y que os ha dejado millones. Y dice: bueno, sí, pero tampoco es para tanto. Dice: bueno, sí, lo que pasa es que el sitio donde está se están peleando. Un momento, eso me afecta. Bueno, pues esto es mucho más que el dinero que nos pueda llegar de una herencia material. ¿Por qué puedo decir con toda tranquilidad que ese pasaje de Gálatas se refiere a nosotros? Bueno, pues en el contexto de Tierra Santa, los primeros cristianos que estaban reunidos en ese cenáculo, después del encuentro de Emaús, salen y empiezan a hablar del reino de los cielos, que ya ha llegado, y empiezan a predicar el Evangelio. Y es interesante pensar que durante años, quizás décadas, el Evangelio no era un libro. Existía el Antiguo Testamento, que no se le llamaba Antiguo, se le llamaba Biblia, o la Torá, o las palabras. Jesús se refiere a la Biblia diciéndole la ley, los profetas y los escritos, o la ley, los profetas y los salmos. O sea, Torá, Nevim, Ketuvim, ¿no? Son los tres grupos que componen la Biblia hebrea. Pero desde la resurrección y durante años no existía ningún texto que fuera el Nuevo Testamento. El Evangelio era la predicación oral de los propios apóstoles. Es posible que hubiera algún texto escrito que ellos se pasaban. Eso no tenemos guardada, digamos, la chuleta que se apuntaba para predicar el primer cristiano, ¿no? Y uno de los testimonios más bonitos que hay es el que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuenta esa época de la vida de la iglesia, ¿no? Marchó Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, lo encontró y lo condujo a Antioquía. Estuvieron juntos en aquella iglesia un año entero y adoctrinaron a una gran muchedumbre.
fue en Antioquía donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Entonces, a partir de ese momento ya tenemos una etiqueta. Los cristianos ya éramos lo que éramos, ya habíamos sido salvados y teníamos el mensaje de evangelizar, pero no teníamos una marca, digamos, ¿no? Desde ese momento, y es curioso que los Hechos de los Apóstoles lo dice como tan literal. Nosotros que somos cristianos, ¿sabéis desde cuándo nos llaman cristianos? Desde el encuentro en Antioquía. Antioquía se sitúa, era Antioquía de Siria, había varias ciudades con el nombre de Antioquía, al norte de Jerusalén, ya fuera del territorio de Judea, y era una de las grandes ciudades de la antigüedad, era una de las capitales del mundo en ese momento. Pues Antioquía es otra de esas ciudades que aparecen de vez en cuando mencionadas, ¿no? De hecho, los grandes patriarcados de la iglesia original eran Alejandría y Antioquía. De hecho, durante tiempo Jerusalén dependía del patriarcado de Antioquía. Antioquía era una de las grandes ciudades de la cultura y de la civilización de la época. Y eso a nosotros nos lleva pues a la adeste fideles, ¿no? Adeste es el verbo latino de estemos presentes o vayamos adelante, y los fieles somos los cristianos. Entonces, la Tierra Santa es el lugar donde Dios ha salido al encuentro, y ahora nosotros tenemos la misión de salir nosotros al encuentro de Jesús, quizá yendo a la Tierra Santa. Aquí habitualmente os animaría a hacer una peregrinación a Tierra Santa, pero ahora mismo no se puede, ¿no? Sí que tenemos el ejemplo del Santo Padre, ¿no? Del Papa Francisco, del Papa Juan Pablo II, del Benedicto XVI, San Juan Pablo II, Pablo VI. En concreto, Benedicto XVI tuvo la oportunidad de estar rezando en la capilla de la cima del Calvario. En la cima de la roca del Calvario hay una capilla con un altar. Es el único sitio donde un peregrino puede tocar la roca del Calvario, puedes meter la mano y ahí puedes tocar la roca del Calvario. Y ahí estuvo Benedicto XVI. Estas son palabras de Benedicto. Dice: peregrinar no es simplemente visitar un lugar cualquiera para admirar sus tesoros de naturaleza, arte o historia. Peregrinar significa más bien salir de nosotros mismos para ir al encuentro de Dios. Y entonces, claro, ¿cuáles son los lugares santos hoy, ¿no? Ahora sí vamos a hacer un recorrido un poquito más ordenado. Y vamos a ser ligeros. Porque hay algunos lugares santos que se pueden perder. Entonces, me parece interesante dentro de este contexto de hablar de los lugares santos, que seamos conscientes que el hecho de que no podamos ahora decidir, venga, vámonos de peregrinación a Tierra Santa, me voy pasado mañana, que no tengamos la oportunidad de ir a por nuestra herencia, de vivirla, es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? No voy a entrar en la situación del conflicto actual, pero ya antes de la escalada del último mes, era muy difícil que una peregrinación fuera a la ciudad de Hebrón. En la ciudad de Hebrón está la tumba de Abraham, y es el lugar donde está la cueva de Macpela, donde él había comprado para sepultar también a Sara. Por supuesto es un lugar santo para los judíos, por supuesto es un lugar santo para el Islam, porque Abraham es el padre de las tres religiones. Pero para un cristiano ir a Hebrón es difícil por la situación de conflicto que hay alrededor. La presencia cristiana en Tierra Santa es muy pequeña. Ahora sí voy a decir el número, estamos entre el 1 y el 2% de cristianos en Tierra Santa. 49% de religión judía, 49% de religión musulmana, 1% de religión cristiana. Ese es el reparto actual. Y en esta ciudad de Hebrón, en árabe es Jalil, la presencia musulmana y la presencia judía son absolutas, son completas, y el conflicto es muy claro, pero no hay presencia cristiana. Ocurre también en la ciudad de Nablus, en menor medida. La última peregrinación que hicimos con un grupo hace unos meses, nos quitaron del recorrido visitar el pozo de Jacob, porque la situación no permite ir. La sexta estación del Vía Crucis, el encuentro con la Verónica, es una capilla que está abandonada, está cerrada, no se puede entrar, porque faltan cristianos que la atiendan. Y eso también es nuestra herencia. Se pueden perder los lugares santos. Hay dos artículos maravillosos escritos también en la página web de Omnes. Uno se titula La configuración religiosa en Palestina e Israel, un puzzle de confesiones. Tenéis mucha información y datos detallados sobre esto. Y el otro es Israel, etnia y religión, un tema complejo, explicando cuál es la composición dentro de Israel de los distintos grupos.
Y con esto pasamos ya a la última parte, que es Jesús en los lugares santos, ¿no? Nosotros nos elevamos porque vamos a Jesús que no solo vivió, sino que vive. Y pensaba que quizá una forma ordenada de hacerlo es, según la tradición cristiana del rezo del Santo Rosario, pues podemos recorrer los misterios del Rosario uno por uno. Lo vamos a recorrer de forma ordenada, según la vida de Jesús, yo creo que eso también puede ayudar. Entonces, el primer misterio gozoso es la encarnación, que eso tiene lugar en Nazaret. Está la Basílica de Nazaret y dentro tiene lugar la capilla que hemos visto antes, donde estaba la gruta de la Anunciación. Luego, el segundo misterio es la visitación de María a su prima Santa Isabel. En la montaña, en una casa, vivía Isabel y ahí va María. Esa es la iglesia de San Juan Bautista, en el pueblo llamado Incarim. Luego, el tercer misterio es el nacimiento de Jesús. Esto es Belén y esta es la gruta de la Natividad. Las paredes no son de una gruta, las paredes son de una sala, pero detrás de esa pared está la roca de la gruta original y en algunos sitios se puede ver, ¿no? En concreto, al final de esa capilla veis que hay como un altar que tiene debajo unas lamparitas y se ve muy oscuro. Ese es el lugar donde Jesús nació. A continuación tenemos la purificación de María, que tuvo lugar en el templo de Jerusalén. La purificación de María en el templo es difícil, el lugar del templo es la explanada, en concreto la roca que está debajo de la cúpula dorada, según la tradición más antigua, es donde había estado construido el templo de Salomón y donde el segundo templo, que es el que vio Jesús, el templo de Herodes, donde había sido el lugar. Probablemente en esa plataforma de tierra, construida originalmente por Salomón y ampliada luego por Herodes, es donde tuvo lugar. Y es el mismo lugar santo del quinto misterio gozoso, que es el niño perdido y hallado en el templo. Jesús, niño con 12 años, estaba paseando y enseñándole a los maestros de la ley en los pórticos de alrededor del templo, en los jardines que podía haber alrededor. En los misterios luminosos, el primero es el bautismo. Ya hemos conocido este lugar, ahora toma otra perspectiva. Este es del otro lado del Jordán, ya en Betania. En la ciudad de Betania, sabéis que hay dos Betanias, ¿no? La de Marta, María y Lázaro, que está cerca de Jerusalén, y esta Betania Transjordania, que es el lugar del bautismo. Y luego Jesús participa como primer acto público, digamos, de su vida después del bautismo, es las bodas de Caná. Y esa es la ciudad de Caná y tiene la iglesia de las bodas. Si vais, os ofrecerán vino. Spoiler, no es el original, no es el de verdad y no es muy bueno. Bueno, está bien. Supongo que hay especialistas que pueden hablar mejor. La ciudad se llama actualmente Kfar Caná, igual que estaba Kfar Nahum, está Kfar Caná, en Galilea. Y cerca del lago se encuentra el lugar del anuncio del reino, ¿no? Donde se podían poner muchos lugares santos del anuncio del reino. Vamos, todos los lugares donde Jesús estuvo predicando, pero tradicionalmente se vincula a las bienaventuranzas, ¿no? Está en la iglesia de las bienaventuranzas, que tiene como trasfondo el lago. No sé si se puede ver en la imagen que el fondo está el lago del mar de Galilea. Está un poco elevado, en una pequeña planicie elevada en la colina, pero está a pocos metros del mar de Galilea. Y a unos kilómetros, pero no muy lejos, está el monte Tabor, que es el lugar de la transfiguración. Y en la cima se construyó esta inmensa basílica sobre los restos de un cenotafio, de un lugar de oración del primer siglo de los cristianos, los lugares más antiguos de oración. Y de ahí vamos directamente a Jerusalén y tiene lugar la institución de la Eucaristía, ¿no? El lugar de la última cena, que es esta sala que había sido convertida de iglesia a mezquita y a día de hoy no es ni iglesia ni mezquita, sino que es una sala controlada por las autoridades israelíes con el permiso para que los peregrinos acudan, aunque la celebración litúrgica está muy limitada. Jesús, después de celebrar la última cena, fue al Monte de los Olivos. Este no es exactamente el huerto, esta foto está sacada un poco más desde arriba de la colina. El huerto de los Olivos, Getsemaní, era una de las fincas del Monte de los Olivos, era la finca que estaba más abajo. Getsemaní significa prensa de aceite. Y desde ahí tendrías esa vista enorme de Jerusalén, ¿no? Pero bueno, Jesús venía con frecuencia a rezar aquí, eso dice el Evangelio. Aquí fue capturado y fue llevado a ser juzgado, y a la mañana siguiente tienen lugar los dos misterios dolorosos siguientes, que son la flagelación y la coronación de espinas. Aquí tenéis a mi amigo Alejandro, que estaba rezando en la capilla de la flagelación. Esta iglesia está construida en el lugar de la fortaleza Antonia, que es donde los soldados flagelaron a Jesús y donde también pusieron la corona de espinas.
Aquí comienza el Vía Crucis, ¿no? Tiene varias estaciones. Una de las estaciones, estas son la tercera y la cuarta estación, en la calle Al-Wad, que significa el Valle del Tiropeón. Y ahí se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, y tiene dos estaciones muy seguidas, la tercera caída y el encuentro de Jesús con su madre. Para los que practiquéis y recéis, os pido oraciones por todo Tierra Santa, por supuesto, pero quizás específicamente ahora por las personas que se encargan de esto. Esta es la Iglesia Armenia Católica, son una minoría dentro de las minorías. He dicho antes que poco más del 1% de Tierra Santa, de los habitantes de Tierra Santa son cristianos. La mayor parte de ellos no son católicos. La mayor parte de los cristianos son cristianos ortodoxos. Los segundos en población somos los católicos. Y después van los armenios. Y la mayoría de los armenios son armenios ortodoxos, pero luego hay armenios católicos. Son una minoría de la minoría de las minorías. Y ellos son los que tienen este lugar santo, la Iglesia Católica Armenia, y tienen muchas dificultades. Y llegamos al lugar de la muerte de Jesús. Esta es la capilla construida en la cima del Calvario, con el altar que he mencionado antes, donde se puede tocar la roca, la cima de la roca del Calvario. Además, estos dos paneles de cristal situados a la derecha y a la izquierda nos permiten ver la roca del Calvario dentro. Esa es la cima del Calvario. Pensad como si fuera una roca a la que se le ha colocado una mesa y se ha abierto un agujero en la mesa para poder tocar lo que está debajo. Pero la iglesia entera está construida encima. Terminamos, ¿no? Jesús es enterrado y en la tumba de Jesús fue completamente levantada por Constantino, por orden de Constantino, cuando su madre Santa Elena hizo la peregrinación y construyó esta basílica. No es la que tenemos ahora, pero es el mismo sitio, y eso también ha sido probado arqueológicamente, y hay un documental muy interesante de National Geographic sobre la reconstrucción de la edícula, y se ha encontrado debajo efectivamente la roca original de la tumba. Y ese es el primer misterio glorioso, que es la resurrección. El lugar de la tumba es el lugar de la vida. Después, el segundo misterio es el lugar de la ascensión. En el Monte de los Olivos hay una pequeña capilla medieval, que a día de hoy sí es una mezquita. Para entrar hay que pedir permiso a la autoridad musulmana, pero dentro se encuentra el lugar desde el que, según la tradición, Jesús tocó la tierra por última vez antes de subir a los cielos. Y pasamos directamente al tercer misterio glorioso, que es el Pentecostés, ¿no? La venida del Espíritu Santo. Sería de nuevo el cenáculo. Aprovecho para poner una imagen del Monte Sión. Existen varios lugares santos en este conjunto de casas. Aquí se encuentra el cenáculo, es la sala que se encuentra en la parte alta de esta casa. Cerca está el lugar de la dormición, y también tienes la iglesia benedictina, ¿no? Y luego los cementerios ortodoxos, armenios y católicos. Eso es a la salida de la puerta de Sion. Si algún estado lo reconocerá, ¿no? El cuarto misterio siempre es una discusión, porque no es una discusión de misterio, porque es dogma de fe, la asunción de la Virgen. La discusión es el lugar. Hay la tradición de que María durmió y se despertó en el cielo, y está la tradición de que murió y resucitó. Lo que dice el dogma es que está en cuerpo y alma en el cielo. Si para estar en cuerpo tuvo que resucitar o no murió, eso todavía está abierto a la discusión de los teólogos. La tradición, una de las tradiciones más antiguas es que efectivamente María murió y resucitó con su hijo, y fue enterrada en una tumba muy cerca de Getsemaní, muy cerca del Huerto de los Olivos, porque es una zona donde ya estaba fuera de la ciudad, y ahí está la tumba de María, una de las iglesias también más antiguas del cristianismo, ¿no? El quinto misterio glorioso y último del Rosario es la coronación de la Virgen. No tengo fotos del cielo, si no la pondría, pero sí me ha servido para pensar que la Eucaristía es también un lugar santo. No está entre los 20 misterios, pero la Eucaristía es el lugar santo. Si uno quiere ir a un lugar santo, puede ir al sagrario. Entonces, eso también nos ayuda a conectar con nuestra propia identidad. No puedo ir a Tierra Santa, bueno, pero puedes ir al sagrario. Y, bueno, quizá podemos terminar con esto, ¿no? ¿Qué más puedo hacer yo, ¿no? ¿Qué más puedo hacer por la situación en Tierra Santa? Pues, por supuesto, participar en la Eucaristía, vivir la Tierra Santa, conocer mejor a Jesús, y también podemos aprender más sobre la paz. Aunque los cristianos en Tierra Santa son un 1%, el mensaje del patriarca, el patriarca latino de Jerusalén, escribió hace poco una carta a su diócesis, ¿no? El patriarca es
obispo, aunque ahora mismo es cardenal, y decía algo muy interesante. Dice, se necesita coraje para poder exigir justicia sin propagar odio. Se necesita coraje para pedir misericordia. La misericordia es algo específico del cristianismo. ¿A quién se le ocurriría decir bienaventurados los misericordiosos, ¿no? Y de hecho es lo que puede ayudar a comenzar un cambio en el territorio. Entonces, lo que sea ayudar a Tierra Santa, a los cristianos de Tierra Santa, y también difundir ese mensaje con coraje de la justicia, pero también de la misericordia, eso nos hace fuertes, ¿no? Porque claro, podemos pensar que somos pocos, los cristianos en el mundo, los cristianos en Tierra Santa, claramente en números, pero claro, la levadura es poca. Nadie come la levadura a cucharadas. ¿No? Sería muy desagradable, no sé, alguno lo he intentado. Y dijo también Jesús, ¿con qué compararé el reino de los cielos? Es como la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Podemos ser pocos y podemos ser débiles, pero claro, eso es lo que hace que la masa crezca y que todo el pan, no solo la levadura, sino todo el pan, sea. ¿Esto es alguna señal clara? Conclusiones, ya terminamos. ¿Me afecta? Sí, me afecta. La Tierra Santa es nuestra herencia. 3 objetivos. Descubrirla, para eso hay que conocerla. Os aconsejo ir a la página web de Omnes, leer esos artículos, conocerlo mejor. También en la página web de Creccio, de nuestra fundación, tenemos cursos sobre la Tierra Santa, cursos sobre la Biblia, están abiertos online. De momento, lo que hay, casi todo está en inglés, pero estamos haciendo también contenido en español. Luego, conectar, que puede significar hacer una ayuda. Habrá campañas de Navidad, habrá momentos en los que se pueda. Todo lo que se recauda, todo lo que se recoge el Viernes Santo en todas las parroquias del mundo va para Tierra Santa. Bueno, quizá también podemos hacer algo en ese sentido y no solo el día del Viernes Santo. Y luego para nosotros, efectivamente, ser levadura. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Quién pregunta? Pueden escoger hebreo, griego, latín, lo que queráis. Bueno, Aquí siempre. muchas gracias por esta exposición tan estupenda. Y tengo, tengo una suegra que es alemana, que en un viaje turístico iban a Turquía y resulta que allí les enseñaban la tumba donde se enterró a María. Me decía, oye, que eso no es verdad porque yo la tumba donde se enterraba a María y tal. No sé, en Turquía no tengo ni idea. ¿Cómo es esto? ¿Se escucha o no? Bueno, voy a sentarme. La verdad es que empiezas por una difícil. Yo no soy arqueólogo, entonces no puedo hablar con la precisión de un arqueólogo, pero sí es cierto que hay que reconocer esa tradición de que María podría haber estado su tumba en Éfeso, podría haber estado en Asia Menor, ¿no? ¿De dónde surge? Bueno, el dato que tenemos es que en la cruz Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, y desde ese momento la acogió en su hogar. Y sabemos que Juan, y tenemos muchos testimonios muy antiguos de que Juan estuvo en Éfeso, también estuvo en Patmos y estuvo en otros lugares de Asia Menor y del Mediterráneo, como evangelizando, ¿no? Pero él fue, digamos, el primer obispo de Éfeso y él constituyó al sucesor. Entonces, ellos mantienen esa tradición. Yo, desgraciadamente, nunca he estado allí. Entonces, uno de los lugares que quiero visitar y que quiero explorar es Éfeso, ¿no? Lo que sí puedo decir es lo que tenemos en Jerusalén. Estoy muy orgulloso de ello, ¿no? Cuando el Papa iba a sacar el decreto de aprobación del dogma de la Asunción,
Una de las cosas que tenía que decir, que tenía que exponer es que es una tradición antiquísima. Es decir, que no es algo moderno que se nos ha ocurrido ahora. Que hay veces que hay gente que piensa que es así. Es que se os ha ocurrido lo de la Inmaculada y ahora lo habéis hecho un dogma. O lo de la Asunción. Porque claro, el dogma de la Asunción y de la Inmaculada son de épocas recientes, ¿no? En cuanto que dogma. Pero en los documentos se explica su antigüedad. Y es muy interesante porque mencionando la Asunción, uno de los datos que da el Papa es que en Jerusalén, desde la época más antigua, ya se veneraban 2 sitios sobre la Asunción de la Virgen. Uno en el Monte Sión, la iglesia de la Dormición, y otro en el Valle de Josafat, la tumba de María. Uno representa esa tradición de que María se durmió y la otra la de que María murió y fue enterrada y luego resucitó. El Papa dejaba abierta la puerta para esa discusión teológica, pero él cita a Epifanio de Salamina, que es uno de los padres de la Iglesia, que cuenta que ya en el siglo IV esa discusión era antigua. Por tanto, tú puedes ir atrás 1800 años y localizar dónde estábamos discutiendo. Entonces, no hay que alabar las discusiones cristianas y las peleas entre unos y otros, pero constatar esa discusión ha permitido que el dogma de la Asunción tuviera un dato específico del lugar, pero también no menciona otros lugares. Por eso, cuando yo estoy en Jerusalén me parece muy interesante. Y también, si puedo intentar zanjar también esa discusión. Es una discusión abierta. A mí personalmente, y esto es una cuestión opinable, me parece que tiene más sentido desde el punto de vista de los lugares santos que María sí hubiera fallecido y hubiera muerto y la hubieran llevado a enterrar. Porque eso explicaría por qué hay 2 sitios. El lugar donde ella dejó de respirar, murió, y el lugar donde ella resucitó. En una, ella se durmió en el Señor, por tanto es la dormición, pero no es dormirse de sueño humano, sino que murió. Y también, desde el punto de vista teológico, tendría el sentido de que si Jesús murió, ¿por qué no María? Lógicamente fue abrazada por su hijo y la Virgen resucita su cuerpo y está en cuerpo y alma en el cielo, que eso es lo que el dogma dice. Pero sobre tu pregunta específica no puedo hacer más datos, no he estado allí, no lo he visto, pero me parece que es un tema muy interesante, ¿no? La tradición cristiana original de Éfeso es antiquísima, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, bueno, primero enhorabuena por la exposición. Muchas gracias. Yo te quería hacer una pregunta, bueno, te quería pedir tu opinión sobre una persona que es Antonio Piñero, no sé si lo conoces, que es catedrático de la Complutense de Madrid. Bueno, es una persona que he escuchado mucho, que he leído mucho, tiene un libro muy interesante que se llama Cómo interpretar las cartas de Pablo o algo así. Bueno, es un tío que me parece interesante, una persona. Entonces te quería pedir opinión sobre esta persona, ¿no? Porque él tiene mucho podcast, ¿no? Que puedes escuchar, mucho análisis. Me parece que voy a hablar sin micro porque si no nos vamos a volver locos. Y quería preguntarte si tú tienes como algún podcast donde se pueda escuchar o alguna alternativa, porque Antonio Piñero se declara agnóstico y él lo que dice es que hace un análisis de los textos y explica lo que es. Entonces a mí me gusta mucho ir al análisis, más allá que de la fe, ¿no? Del análisis un poquito más crítico. ¿Puedes usar el micrófono, por favor? Es que si no nos vamos a... Si no, nos vamos a volver locos con el ruido. Creo que Se ha entendido, ¿no? Sí. Okay. No voy a hacer un comentario sobre Piñero, me parece que cada uno tiene que hacer su propia opinión y luego es una persona, un estudioso y un académico y él sabe, o sea, tiene una cierta autoridad. Lo que sí es cierto es que él interviene en algunos elementos donde tú ves que puede faltar un comentario que esté más enriquecido, no solo por el aspecto de la fe, sino también por lo que en la discusión de historia es la batalla entre el maximalismo y el minimalismo. Digamos, por ponerlos en 2 extremos radicales, en el lado del maximalismo es cualquier piedra, podemos reconstruir toda su historia, ¿no? Y es una suposición, pero en base a esa suposición hago otras posteriores. Y eso sería una exageración un poco excesiva, ¿no? Y en el otro lado sería un minimalismo radical, que es el de que si no viene Moisés y me lo dice, yo no me lo creo.
O sea, no tengo testigos de esto, no tengo... Incluso aunque encuentre una piedra con una marca, no soy capaz de darte un dato seguro, ¿no? Entonces, en ese continuum medio se van situando los distintos historiadores. Como decía, historia no es mi campo, no sería capaz de tutear a grandes historiadores. Lo que sí veo es que ha habido, porque sí soy usuario de sus libros y sus contenidos, y sí me parece que es muy interesante, no tener miedo a buscar la verdad, nunca, ¿vale? Pero tampoco aceptar cualquier opinión como si fuera esa verdad, ¿no? Creo que hemos pasado una época donde el estudio crítico de la historia decía cosas que desconcertaban a mucha gente, pero también que no eran precisas. Una discusión muy famosa es si Moisés escribió el Pentateuco, ¿no? Entonces, que sí lo escribió, que no lo escribió, que si no sé quién lo escribió, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la fe, no hay ningún dogma que diga que Moisés escribió el Pentateuco. Y entonces, en la época de la exégesis histórico-crítica de su auge, se decía, por supuesto que no lo ha escrito Moisés. Pero no había ninguna prueba para decir que no lo ha escrito. Es decir, no hay ningún libro que diga, o ningún dato histórico que diga que no ha sido Moisés. Es cierto que la atribución a Moisés puede ser un poco lejana, ¿no? Pero a veces esa actitud crítica no está basada en datos, sino en una reacción. Y en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra hay varios profesores que hablan de esto con mucha profesionalidad, yo lo recomiendo mucho. Hablan sobre la hermenéutica de la sospecha o la hermenéutica de la confianza. Si tú tomas el libro, un libro sobre Julio César, si tú lo tomas desde la hermenéutica de la desconfianza, de la sospecha, no te va a cuadrar nada. En cambio, darle un voto de confianza al principio te permite entender cosas, a lo que luego se le puede aplicar efectivamente un criterio crítico o un criterio de orden para ver cuáles datos son una composición o cuáles son efectivamente un registro histórico. En ese sentido, sí me parece interesante tener una mentalidad abierta sobre lo que la arqueología o la historia pueden decir, pero tampoco atribuir a cualquier historiador o arqueólogo su última decisión. No se sabe nada sobre María. No es cierto. Es cierto que no tenemos más que los evangelios para hablarnos de la figura de María, pero tenemos muchos datos de la propia tradición y de los textos antiguos que justifican comportamientos. Entonces tienes un margen bastante amplio para una confianza en el texto que te permita saber más sobre los lugares santos o sobre la historia. Y no reclamo para la Biblia más derecho o más autoridad, en este caso, que la que reclamo para la Ilíada o la Odisea. Leyendo la Ilíada o la Odisea, este famoso alemán se lanzó a buscar Troya y la encontró. Todo el mundo le decía, eso es fantasía, eso es mitología. Bueno, pues él encontró Troya. La cercanía que tenemos entre el texto de la Biblia y los hechos bíblicos es mucho más cercana que la que hay entre los textos de la Ilíada y la guerra de Troya. Puestos al nivel de igualdad, los textos y el estudio histórico, arqueológico y literario de la Biblia es de los más profundos que ha habido sobre la literatura y la antigüedad. Hay mucho de lo que sí se sabe. Y ya para cerrar esa pregunta, yo sí he participado en varios coloquios y hay vídeos, hay un par de series de vídeos que se pueden ver en YouTube de la Asociación Raíces de Europa, que trata sobre muchos temas de cultura y algunos me han invitado a hacer ponencias sobre temas específicos. Uno sobre el contexto judío de Jesús y los distintos grupos sociales, y tenemos varios sobre personajes bíblicos y un poco sobre el contexto de esos personajes. Entonces, la Asociación Raíces de Europa, en su canal de YouTube, podéis buscarme, tenéis ahí varios vídeos. Son divulgativos, no tengo documentales de publicación. Y luego en la página web de nuestra fundación de Crezio sí que tenemos cursos más sistemáticos sobre Biblia y Tierra Santa, en crezio.org. Y luego ahí tenéis también mi contacto, si alguno tiene algún tema de interés, que veáis que me interesaría mucho específicamente hablar de esto, preguntarte sobre este tema, si puedo, contesto. O sea, si sé y si no sé, pues os referiré a alguien que pueda ayudar. Sí. Buenas tardes a todos. Voy a hacer una anotación en dos lugares a los que hizo apreciación el doctor José Ángel. Para aclararle a la señora, en el Efeso, en la casa de María, nunca se ha dicho que ella falleció allá. Estuvo por inmediación de Jesús cuando le dice a Juan que la acompañe,
Y de hecho en el Efeso también, esto tiene una historia bonita con el cristianismo porque estuvo San Pablo en el Coliseo, donde tenía que casi que desafiar a los seguidores de la diosa Artemisa. San Pablo estuvo pregonando en ese Coliseo que de hecho Luciano Pavarotti dice que es el lugar de mejor acústica en el mundo. Y el doctor José Ángel también hace alusión a Patmos, tuve la oportunidad de estar allí. En el malecón está la casa de Juan, se mantiene cerrada porque los que la administran son ortodoxos cristianos y muy poca gente sabe que está la casa de Juan ahí. Y en la colina de Patmos están las cuevas donde Juan hizo el Apocalipsis. Y en las mismas cuevas hay 3 estructuras dedicadas pues como a homilías y a misas que son de cristianos ortodoxos, judíos y cristianos católicos. O sea, la cueva se divide en tres iglesias que comparten dentro de la misma. Muchas gracias por eso. Gracias. Sí, buenos días, soy Teo González y he visto Cretio en todas las diapositivas que has puesto y sé 2 cosas. Una es que tú has participado en la fundación y que eres el director. ¿Nos hablas un poco más de Cretio? ¿Qué es Cretio? Muchas gracias, Teo. Sí, empezamos una fundación, estamos basados en Estados Unidos y lo empezamos en colaboración con la Fundación Saxum en Tierra Santa para impulsar actividades de jóvenes. La misión de nuestra fundación de Cretio es conectar jóvenes profesionales entre ellos y con la Tierra Santa. Y tenemos muchas actividades, entre ellas la principal, el Cornerstone Project, consiste en llevar jóvenes profesionales de todo el mundo a Tierra Santa para hacer unos cursos de desarrollo personal. Además, se permite y está organizada también la visita a los lugares santos para hacer el crecimiento espiritual y también encuentros profesionales con startups, empresas en Israel y otros partners, con la idea de también que haya un crecimiento en ese área, ¿no? Sería crecimiento personal, espiritual y profesional dentro del mismo viaje. Y luego en nuestra plataforma tenemos más de 400 jóvenes profesionales de todo el mundo que participan en los distintos eventos online o a veces también presenciales que hacemos. Por desgracia, ahora mismo con la situación actual hemos tenido que cancelar nuestros viajes. Yo tenía que estar esta semana en Jerusalén y tenía que estar también hasta diciembre y luego teníamos otro enero, febrero y luego marzo. Ahora mismo no es posible y de momento recuperaremos también pues, toda nuestra actividad online. Dentro de, cuando digo jóvenes, no me refiero solo a los jóvenes de espíritu, que tienen cualquier edad, sino gente de 25 a 35 años. Específicamente, más que la edad, lo que nos interesa es que están en una fase de la vida que pensamos que puede ayudar mucho, que es cuando ya son independientes y todavía no han vuelto a ser dependientes, no tienen el asentamiento definitivo. Algunos han conseguido llegar a lo que querían hacer en la carrera, otros han cambiado completamente, pero cuando ya estás con una cierta independencia y dices, bueno, pero yo en verdad ¿qué quiero ser de mayor? ¿O quién quiero ser? ¿No? Entonces, en vez de decir vamos a hacer un taller de formación o venís a una charla y nos hacemos un viaje que todo él es una peregrinación, pero que en el fondo ahí comienza la peregrinación del resto de su vida. Entonces, bueno, eso también lo hacemos gracias a la ayuda de nuestros socios, de los fundadores y también de los donantes, que además no aceptamos gente que da dinero, sino necesitamos gente que colabora asesorando, gente que participa. Como son jóvenes de todo el mundo los que son los receptores, entre los donantes tenemos gente de todo el mundo que ayuda también como mentores, como tutores de los jóvenes, o que organizan el evento en una empresa, y por supuesto también con sus recursos, ¿no? Y bueno, hemos tenido digamos, la mala suerte de que la Fundación comenzó su actividad en 2019, hemos pasado 2 años de pandemia y llevamos ahora 1 mes y medio de frontera cerrada. Pero a cambio también hemos tenido la suerte de ver cómo la conexión de los que han estado ya en Tierra Santa con nosotros es muy grande. Esta mañana recibí un mensaje de una chica que vive en Washington, que había estado en diciembre pasado con nosotros, y decía, ya queda menos para el aniversario de nuestro viaje, vamos a organizar un encuentro. Tenemos un proyecto muy bonito que es el 3 Months Challenge, que es el desafío de los 3 meses, ¿no? 3 meses después de volver de Tierra Santa, nos volvemos a reunir desde todo el mundo, online, los 20, 30 de ese grupo, y tienen que decir qué han hecho para cambiar el mundo y qué han hecho para cambiar su vida.
Da igual si es pequeño o grande, pero tiene que ser una cosa medible, específica, concreta. Y decía una de las chicas, decía que ella hacía vídeos en YouTube y que había decidido que iba a hacer cada mes un vídeo sobre Tierra Santa. Pues eso no lo había pensado antes del viaje y sí después. Otra chica de Guatemala dijo que ella se había dado cuenta de que tenía que saber más sobre Tierra Santa, iba a estudiar, pero para eso se iba a meter también a ayudar en las catequesis de su parroquia para forzarse a preparar las clases y las catequesis. Y un chico de Los Ángeles que estaba con nosotros nos dijo, pues yo estoy en el seminario. Entonces nos quedamos todos de piedra, no estaba en el seminario cuando vino con nosotros, había visto su vocación en Tierra Santa, había decidido ir al seminario y nos llamaba, ya había cumplido, en los 3 meses ya había puesto. Hablé hace poco con él, hay que rezar siempre por los seminaristas y porque hicieron bien su vocación, pero para nosotros es una alegría saber que solo por eso ya nos compensa todo el sacrificio y el esfuerzo que supone sacar la fundación adelante, ¿no? Y bueno, había otros quizá con metas más pequeñas, ¿no? Después de este dijo uno, bueno, yo ya no voy a decir lo que he hecho porque ya no gano seguro. Que no, porque no es una competición, es que todo el mundo haya hecho algo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, tío, por la pregunta. Esa es nuestra fundación. Seguimos colaborando con Saxum, que tiene el centro de visitantes. Yo trabajé en Saxum durante tiempo, o sea, colaboré con ellos en el terreno, preparando el lugar de visitantes y toda la información que está ahí dispuesta. Y de hecho sacamos hace poco un libro con la Fundación Saxum que se llama Pórtico de la Biblia. Entonces yo soy uno de los 2 autores, de hecho creo que habían traído libros, ¿no? de Pórtico, si no me equivoco. Sí, están afuera a disposición del que... Lo digo con mucho orgullo también porque no gano nada del libro, entonces lo puedo decir con mucha paz, todo lo que se recauda va para la Fundación Saxum y para los proyectos en Tierra Santa. Así que si queréis, es un libro muy bueno también para regalar en Navidad, por ejemplo. Tiene los mapas que hemos utilizado hoy y los gráficos de los lugares santos. Y yo creo que ya con esto podemos... No sé, alguna pregunta más. Una pregunta más y cerramos por la hora. Nada, solo me gustaría comprender un poquito más la relación que hay entre el cenáculo, el evangelista San Marcos, ¿no? y la Catedral de Santiago. Sí, lo he dicho muy rápido y de pasada, y tienes todo el derecho. Vamos a ponerlo para ser breve también, ¿eh? De hecho, tenemos que poner un poco No se ve muy bien, ¿no? Ahora. Vale, entonces, en la Jerusalén del tiempo de Jesús, digamos, la parte noble, la parte de lo que se llama la ciudad alta, donde vivía la gente con más recursos, por ejemplo, o la parte noble, perdón, por ejemplo, el sumo sacerdote y su familia, ¿no? Anás y Caifás vivían en esa parte de la ciudad que se llama la ciudad alta, que es lo que se encuentra en la esquina sudoeste, ¿de acuerdo? El núcleo más antiguo de la ciudad de Jerusalén es lo que se llama la ciudad de David, que es como una lengua de tierra que va desde la explanada del templo hasta el sur, hasta la fuente de Gijón, ¿no? Ese es el origen de la ciudad de David. Luego la ciudad se expandió, entonces ahí es la parte donde las casas eran apiñadas, pequeñas, una encima de otra, y luego muy bajas, muy cerca del valle, del Tiropeo. La zona noble estaba más alta, las casas eran amplias, tenían jardines. Entonces, ahí estaba una de las casas, era de los discípulos, de algún discípulo de Jesús. La referencia específica en el Evangelio no menciona a Juan Marcos, pero esa atribución aparece en los primeros cristianos. Pero es Marcos el evangelista el que lo cuenta, ¿no? Que cuando Jesús iba a celebrar la última cena, le dice a los discípulos, id a casa de fulanito. Es una expresión muy graciosa en el Evangelio, lo dice fulanito, lo dice en griego, pero id a casa de un fulano, de un tipo, un tizio, que tiene que ir allí y tienes que ir allí y decirles que os prepare la casa. Sabemos que era una casa noble también porque tenía 2 plantas, lo cual en aquella época no era lo habitual. El Evangelio dice que lo prepararon en to anagaio, dice en griego, que es en la parte alta, que era como una sala amplia, grande, que como la que hemos visto, no era esa sala, o sea, las paredes esas sabemos que no son, porque, bueno, por distintos motivos. Entonces, que la sala de la última cena es una casa noble en la planta alta parece bastante claro juntando estos datos. Quizá algún historiador más crítico diría, pero no hay una prueba. Digo, bueno, es lo más cercano que tengo y no me puedes decir que no porque tampoco tienes ninguna prueba en contra, así que de momento lo tenemos ahí. Luego daré algún dato más para cerciorarlo, ¿vale?
La relación con Marcos explícitamente no aparece dentro de los evangelios, pero sí aparece fuera de los evangelios. Hay menciones de los padres de la Iglesia de que esa era la casa del discípulo Marcos, ¿no? Marcos no era uno de los apóstoles. Sabéis que de los 4 evangelistas, 2 son de los apóstoles y 2 no son de los apóstoles, pero sí eran de los discípulos. Entonces, Mateos y Juan sí son de los 12, Marcos y Lucas son discípulos, pero no son de los 12 apóstoles. Entonces, Marcos era un chaval joven en la época y luego tiene su continuidad, aparece mencionado por San Pablo en las epístolas, aparece luego como servidor, luego probablemente él fue el que acompañó a San Pedro, sabemos que le acompañó, probablemente el Evangelio de Marcos lo que redacta es la predicación oral de San Pedro. San Pedro no tiene un evangelio, sino que lo que él predicaba, Marcos lo apuntaba. Eso también explicaría por qué el Evangelio de Marcos, desde el punto de vista literario, tiene ese tono ágil, narrativo, ¿no? Si uno lo lee en original, es muy claro, ¿no? Dice, y pasó esto, y luego vino aquí, y luego hizo esto, y luego pasó. Muy distinto del estilo de Lucas, por ejemplo, ¿no? El Evangelio de Lucas empieza con un... como muchos han intentado, querido Teófilo, y algunos han intentado hacer un resumen de las cosas que han ocurrido entre nosotros, típico estilo así más helenista. Entonces, ese personaje que es Marcos tenía esa casa, en esa casa tiene lugar la última cena, y ahí es donde se reunían los discípulos con María después de la resurrección. Lo sabemos porque el día de Pentecostés, 49 más 1 día después de la Pascua, o sea, el día que se cumple el 50, ahí aparece, viene el Espíritu Santo, desciende sobre ellos y estaban reunidos allí. Por tanto, por lo menos llevan 50 días ahí sentados. Y ahí ya es la primera iglesia cristiana la que cuenta que el que hacía cabeza en Jerusalén era Santiago. O sea, los que San Pablo va a visitar son Pedro, Juan y Santiago. Pedro ha ido a Roma posteriormente y luego su sede es la de allí. Juan ha ido a Éfeso, entonces su sede es la de Éfeso y por tanto solo nos queda Santiago. A día de hoy, además, la iglesia armenia tiene como cabeza de la iglesia a Santiago, y la iglesia de San Jacques, que la de Santiago es la que está en Jerusalén, ¿no? Entonces, la tradición decía que el obispo de Jerusalén inicial habría sido el propio Santiago, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya digo, hay referencias del Evangelio, pero sobre todo de los orígenes. No sé si he contestado a la pregunta, pero en Crezio vamos a sacar una app, si todo va bien, dentro de un mes, y en la app vamos a tener un mapa con los lugares santos y haciendo clic vas a ver la explicación, y justo esta semana estábamos revisando el cenáculo, ¿no? Y ya veo que me ha atacado muchas veces. Todo lo que nos has contado y a emplazaros para la próxima sesión que será el 16 de diciembre, será concierto de villancicos y actuarán 2 corales, la coral de Moregua y luego la coral Sociedad Coral Badalonense, me parece que se llama, está aquí el cartel puesto. Y nada, teníamos una peregrinación a Tierra Santa en julio, pero no sé si podrá ser. Los que tenemos entre 25 y 35 años podemos ir con Crezio, y yo apunto con Crezio porque los que tenemos esta edad todavía podemos ir a Tierra Santa. Muchas gracias.